Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Buen día a todas y É, todos. Hoje é dia 5 de junho de Hoy es día 5 2024. de junio de Se 2024. festeja o Dia Mundial do Meio Hoy Ambiente festejamos el e Día nós Mundial del vamos Medio Ambiente. iniciar Y por eso, y así, uma sessão técnica vamos a iniciar é, una sesión cujo técnica. título é o Sistema de El Acompanhamento título e Previsão es de Eventos Sistema de Críticos Monitoreo y e faz Previsión parte de Eventos da Críticos. Brasil Water Week. Es E parte de la Brasil Water Week para de este essa evento. mesa, essa roda, nós convidamos Y en esta três mesa hemos especialistas invitado a de tres renome especialistas que têm em sua expertise, em seu currículo, que en um su trabalho currículum ligado a sistemas de acompanhamento e cuentan con previsão un de eventos trabajo críticos. conectado de alguna forma con el Lembrando tema que de esta esse é um charla. evento organizado pela ABES, a Este Associação evento lo organiza Brasileira la de ABES, Engenharia la Sanitária e Ambiental. Asociación Brasileña Meu de nome é Ingeniería Eduardo Mário Sanitaria y Ambiental. Mendiondo, Yo soy professor da Eduardo Universidade de Mario São Paulo, Mendiondo, profesor Escola de de la Engenharia de Universidad São de Carlos, São e Paulo, também de la Escuela coordenando de Ingeniería de a San Cátedra Carlos, Unesco de y Águas coordino Urbanas la e o Centro de Cátedra UNESCO Estudos e de Áreas Pesquisas em Urbanas y el Centro Desastres, de Estudios CEPTEP, da e USP. Investigación de Nossos Desastres en la convidados USP. queridos, né, se apresentam aqui através Los da invitados de Alessandra hoy Uri, coordenadora das salas de tenemos a situação Alessandra Uri, da Agência Nacional de Águas e coordinadora de la Saneamento Agencia Básico, Nacional de a Aguas y ANA, Saneamiento Básico, o ANA, professor ANA. Anderson Truhoff, También el profesor professor Anderson adjunto do Rujoff, Instituto de profesor Pesquisas adjunto del Hidráulicas Instituto da de Universidade Investigación Federal Hidráulica de de la Rio Grande do Sul, Universidad o Federal de Río IPH Grande da do Sul, UFES, el né, IPH de la e o pesquisador UFRGS, doutor, o y también el professor Russ investigador, el Schumacher, profesor Russ que é professor e Schumacher, climatologista do profesor estado do y Colorado, climatólogo nos del Estados estado Unidos. de Colorado en Estados Unidos. Obrigados a todos por aceitarem Bueno, o muchísimas nosso gracias a convite, todos por lembrando aceptar la que você invitación que nos acompanha y desde a plataforma recordando al pode público, a la escolher o audiencia que idioma da está sua en la preferência plataforma, bueno, para ustedes pueden acompanhar elegir essa sessão. el idioma de su preferencia Basta para somente seguir selecionar um esta botão sesión. acima desse vídeo. Arriba Para del saber video hay un mais sobre botón os especialistas dessa sessão, y en ese você botón pode eligen acessar el a idioma área de abaixo su desse preferencia. Y vídeo. para saber más E sobre ao quién estará final das presente en esta apresentações, charla, teremos uma debajo rodada de del video perguntas tenemos toda esta via información, chat. recordando que al final de la Iniciaremos, sesión né, vamos a pela responder ordem preguntas com que pueden a mandar por doutora el chat. Alessandra Cury, Vamos a seguida empezar por o con professor la doctora Anderson Alessandra Truhoff, Curi, después terminando com el o profesor professor Russ Anderson y Schumacher. terminamos con el profesor Novamente, eu Russ queria agradecer à Schumacher. organização, aos membros e aos convidados Quiero agradecer e una vez desejo más a a la todos um organización, sucesso a los nessa rodada. miembros, a los invitados y Obrigado. espero que Passo a sea un palavra agora éxito esta a rueda. Alessandra Cury. Gracias. Alessandra, muito Alessandra, por obrigado, bom favor. dia. Acho que seu áudio não está Sim, aqui. sim, agora sim, desculpa. Bom dia a todos e a Buen día a todas. Eu sou todos, buen Alessandra día a Daibert Cury. todas. Eu Soy sou Alessandra especialista em Cori, regulação de recursos hídricos e especialista en saneamento regulación de básico da recursos Agência hídricos Nacional y de Águas e saneamiento Saneamento básico de la Básico Agencia e Nacional de o cargo Agua de coordenadora y de tengo el cargo articulação de para a gestão de coordinadora eventos de críticos. articulación para Então, eu vou gestión de trazer um eventos pouco aqui na minha críticos. apresentação, Quiero um pouco do ofrecerles trabalho en da mi ANA ponencia un poco relacionado del com a trabajo de la temática dessa ANA, sessão. ANA, que se relaciona con el tema de esta sesión.
Bom, acho que a apresentação está projetada. Bueno, estamos listos para Então, eu vou empezar. falar pouco sobre a atuação da ANA Quiero na hablar gestão un de poco sobre el eventos trabajo de la hidrológicos ANA en la críticos. gestión de Então, eventos só para dar uma hidrológicos críticos. contextualizada Apenas em para termos darles una legais, contextualizada en na Lei términos das legales, Águas, que é a en la Ley de las 9433, Aguas, que já es la está Ley previsto como dos 9433, objetivos da se Política prevé como Nacional uno de de los Recursos objetivos de la Hídricos Política a Nacional de prevenção e a Recursos defesa Hídricos contra la eventos prevención y la hidrológicos defensa críticos de contra origem eventos natural hidrológicos ou críticos de origen decorrentes do natural uso o inadequado dos derivados del uso recursos inadecuado de los naturais. recursos naturales. Também, na Lei de También Criação da ANA, en la que foi ley de alterada creación de la pela Lei ANA, que fue 14026 de alterada por la Ley 2020, 14026 de 2020, como aquí también se atribuições prevé da Agência Nacional de Águas que la Agencia planejar Nacional e de Agua tiene promover atribuciones de ações planificar y promover destinadas a acciones prevenir ou destinadas a minimizar os prevenir o efeitos de minimizar secas los e efectos inundações de no sequías e âmbito do inundaciones SINGRE, en el em ámbito articulação com o del órgão central do Sistema SINGRI, Nacional de en Proteção e articulación con el órgano Defesa Civil. central del Sistema Nacional de Também Defensa Civil. está dentre as También atribuições dentro da de ANA sus a atribuciones de coordenação das la atividades ANA desenvolvidas es no coordinar âmbito da actividades Rede desarrolladas en el Hidrometeorológica ámbito Nacional, de la red que são dois temas hidrometeorológica de muito afetos la à red prevenção e hidrometeorológica acompanhamento de nacional, eventos o sea, críticos. tiene que ver con Então, prevención y dentro da ANA, monitoreo muito de eventos rapidamente, nós temos críticos. duas Dentro de áreas la que estão ANA tenemos dos envolvidas com áreas que esta están involucradas con esta temática: a área temática. de monitoramento El área de hidrometeorológico, monitoreo né, tem uma superintendência e hidrometeorológico, várias que tiene una coordenações, superintendencia, e a diferentes área coordinaciones que también, y el área coordena o que processo de coordina el prevenção e proceso de mitigação de impactos prevención de y eventos mitigación de críticos, impactos que de é a eventos área críticos, onde eu que es el trabalho, área donde sendo yo eu a trabajo, coordenadora de de la uma cual soy das coordinadora coordenações dessa de una superintendência. de las Falando um pouco da secciones, Rede departamentos de esta Hidrometeorológica Nacional, né, a superintendencia. nossa rede, a Hablando de rede la da red ANA, hoje hidrometeorológica conta com nacional, nuestra aproximadamente red cuenta con aproximadamente 4.890 estações. 4.890 estaciones. Outras entidades Otras dispõem entidades ainda de 18 disponen mil aún de estações espalhadas 18.000 pelo território estaciones nacional, esparcidas por el estando territorio distribuídas nacional, essas estações y entre estas estaciones se pluviométricas, que são as distribuyen vermelhas, entre e as estaciones fluviométricas, las pluviométricas, as rojas, y las marcadas em azul. pluviométricas, las Né? están en A azul. operação da Rede La Hidrometeorológica Nacional operación de la é red feita por diversas hidrometeorológica instituições, nacional sendo a se instituição hace a que través de opera diferentes grande parte da instituciones, rede, 74%, é o pero Serviço Geológico do 74% Brasil, de la red né, quien lo com administra es uma el quantidade de CPRM, que tiene 3.597 estações operadas. 3.597 estaciones bajo su Entrando no administración. nosso tema mais específico da Entrando gestão en de el tema eventos más críticos, específico de la né, gestión nós de vamos eventos falar da sala de críticos, lo que vamos a situação hacer da es ANA, hablar que foi de la criada em sala de 2009, situación de la ANA. né, Fue e ela creada en reúne 2009 atividades de y lo que coleta hace e es reunir validação de actividades dados de e de recolección y análise validación com de datos vistas à produção de sumados al informações análisis para confiáveis producir e em tempo hábil para a tomada de decisão. y tiempo Né? Isso são características muito útil también. importantes para quem Estas son trabalha com a gestão de eventos críticos, características né? muy Que são importantes informações para quien trabaja confiáveis con la e em gestión de tempo hábil. eventos críticos. São duas O sea, son linhas que informaciones precisam muito ser seguidas son dos nessa temática. líneas que Então, tienen aqui que mostrando seguir rapidamente como en esta funciona temática. a sala de Bueno, aquí situação mostrándoles da rápidamente ANA, cómo ela não funciona la funciona sala de apenas situación de la ANA. quando ocorre No funciona algum evento crítico, apenas né? Ela cuando funciona ocurre un evento normalmente e crítico. em situação Funciona de normalidade. Ela siempre en produz situaciones de normalidad relatórios de monitoramento, né, que que são en estos produzidos e momentos produce informes disponibilizados de monitoreo que se no producen y site se da ponen ANA, a né? Tem disposición en la página sítio web de dentro la do ANA, site da ANA específico para a sala de que dentro situação de com la todas página as web suas hay una parte produções, específica para la e sala de esses situación produtos con são todo lo que feitos produce, baseados em y dados estos productos externos se de basan en institutos de datos tempo e clima, sistémicos de operadores de institutos de tiempo y reservatórios, clima, gestores de operadores água, de e os dados reservorios, produzidos gestores pela de própria agua, ANA da y nossa también rede los datos que hidrometeorológica la nacional. ANA produce a Em través de la red situação de alerta hidrológico, hidrometeorológica boletins nacional. informativos específicos são En función produzidos de lo e que se enviados para a va diretoria descubriendo, se colegiada, envían que se boletines articula com o hidrológicos. Sistema de Proteção e Defesa Civil, Esto se com o articula con Ministério el de sistema de Integração e protección, Desenvolvimento con el Regional, que é o Ministerio de ministério ao qual a Integración y ANA está Desarrollo vinculada, Regional, un e ministerio a al cual la coordenação ANA da se Presidência vincula, da y República, la e coordinación de normalmente la sempre é Presidencia de la criada essa República, coordenação que normalmente em se caso de crea eventos esta críticos. coordinación E cuando também tenemos é a eventos diretoria críticos. colegiada Y que también es una repassa e dirección decide as colegiada informações que aquella são que repassadas à imprensa. pasa y decide Então, aqui a qué gente tem información se slide entrega a la histórico prensa. de quando Esta foi diapositiva es lançado o Plano histórica. Nacional de Aquí Gestão de fue Riscos e lanzado el Plan Respostas Nacional de a Gestión de Riesgo Desastres y Naturais, Respuestas né, a que ele foi Desastres lançado Naturales. em Fue 2012. lanzado en E 2012. dois outros
Y dos hechos importantes también están ilustrados aquí, fueron la creación del CEMADEN en julio de 2011 y el SENAD, que está vinculado a la defensa civil, bueno, inauguró nuevas instalaciones en agosto de 2012. Todo esto fue provocado por un evento grande de deslizamientos de tierra e inundaciones que tuvimos en la región serrana de Río de Janeiro en enero de 2012. Este plano nacional, lanzado en 2012, se dividió en ejes temáticos: prevención, mapeo, monitoreo, alerta y respuesta. Diferentes instituciones pasaron a componer y tener atribuciones en el ámbito de este plan, y la Agencia Nacional de Aguas se quedó con dos ejes temáticos. El eje de mapeo, donde se infiere una de las actividades que fue desarrollada para ANA en aquel momento y que ahora se está actualizando, que es la parte de vulnerabilidad, y también trabaja en la parte de monitoreo y alerta, que es donde están inseridas las salas de situación. Bueno, la sala de situación fue estructurada con el apoyo de la ANA, que ofreció equipos de oficina para la infraestructura, equipos de campo, las PCD, y entrenamiento para la alteración de estas salas. Este modelo de instalación de salas de situación se dio a través de acuerdos de cooperación técnicas entre ANA y el órgano gestor de recursos hídricos, y hoy estamos en el tercer ciclo de ese acuerdo de cooperación, que se renueva cada 5 años. Entonces ya renovamos algunos y estamos en etapa de renovación de otros. O sea, de todas las unidades de la federación, desde 2016, ya tenemos salas implantadas y en funcionamiento en todas las unidades de la federación. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la sala de situación? Primero, hacer el monitoreo e informar la ocurrencia de cualquier evento hidrológico crítico y apoyar acciones de prevención a estos eventos. Bueno, aquí estamos citando eventos hidrológicos críticos porque en el ámbito de nuestra competencia, apenas los hidrológicos críticos, que son sequías e inundaciones, bueno, son estos los que son tratados. De manera secundaria, la sala de situación elabora informes sobre las cuencas hidrográficas, las estaciones de monitoreo y los reservorios, y levanta informaciones sobre eventos hidrológicos críticos. Hace el monitoreo y opera y propone adecuaciones de la red hidrometeorológica específica para el monitoreo de eventos críticos que llamamos nosotros de red de alerta. Actualiza el sistema y del inventario operativo de la sala de situación, pensando en estaciones fluviométricas y los reservorios, y ese inventario operativo se mantiene siempre actualizado con los datos de estaciones y reservorios, todo lo que sea importante para la rutina de operación de la sala. Quiero citar algunas acciones importantes de esta sala de situación. Por ejemplo, inicialmente, todas tuvieron que crear su manual operativo, donde están definidos asuntos importantes en la rutina de funcionamiento de la sala, tanto en situaciones normales como en crisis. Planes de acción definen cuencas o regiones prioritarias que tienen que ser monitoreadas, acciones que tienen que desarrollarse por región o cuenca, y también cuándo, en qué parte del año se tiene que llevar a cabo. Depende de la estacionalidad, cuando es un periodo lluvioso, cuando es un periodo seco. Las acciones son diferentes porque los eventos críticos también difieren en función de la época del año. Y también el equipo disponible comparte todo esto entre los miembros considerando recursos tecnológicos. Aquí tenemos ejemplos de algunos productos que las salas tienen que generar en caso de momentos extraordinarios: un aviso de evento crítico, un informe de evento crítico o de no cumplimiento de una regla operativa de un reservorio, boletines producidos en rutinas diarias,
que es el boletins boletín mensais também, que são aqueles meteorológico boletins mais genéricos que diario, dão uma visão de otros como se boletines deu más a operação genéricos da SALA, o también que muestran comportamento cómo funciona la hidrometeorológico, né, dos sala rios y el naquele mês. comportamiento Então, as hidrometeorológico del salas río en aquel têm mes. uma O sea, gama de las salas produtos que elas devem cuentan con una gerar gama para de productos subsidiar que a generan para tomada de darle decisão, subsidio a principalmente na la toma ocorrência de de eventos decisión, críticos. principalmente cuando Também, tenemos uma coisa eventos que é muito críticos. importante También algo que es é a muy definição de importante níveis es la definición hidrométricos de de niveles referência para hidrométricos de acompanhamento das referencia situações de para el risco. seguimiento de las Apenas com a situaciones de definição desses riesgo. níveis de Apenas referência, é possível saber con la se definición de estos um niveles de rio ou um referencia es reservatório posible saber si un está río dentro da o un normalidade, reservorio numa está situação de dentro de atenção, la alerta ou normalidad. emergência, e Esto puede qual a sua mostrarnos situaciones de tendência, alerta né, de o subida, de emergencia y descida, también de se mostrarnos la manter. tendencia, Então, sem sube, esses níveis baja, de se referência, mantiene. O não sea, é possível ser feito um sin los acompanhamento niveles de de referencia em no que se puede hacer el estágio está monitoreo aquele sobre la rio naquele situación momento. de un río, de un Também a mesma reservorio coisa é en un válida determinado para a questão momento. dos reservatórios, quando aplicável, né? Porque não En é los todo estado reservorios, que tem claro, esse no acompanhamento, todos né? los Que estados também tienen tem este as faixas monitoreo, de pero operação con do los reservatório, reservorios desde a tenemos también los normalidade rangos até de operación. emergência, Tenemos de lo que sería diferenciando para o normal período hasta úmido e situación período de seco. emergencia, diferentes niveles Também são para feitos los acompanhamentos periodos da situação lluviosos de o sistemas secos. hídricos, que También se envolve hace el o monitoreo de la acompanhamento dos situación de los rios, sistemas das hídricos. condições de Esto operação de involucra el monitoreo de los reservatórios e ríos, la também dos condición usos del de água reservorio y envolvidos naquele también el sistema, como uso de abastecimento agua público, involucrado en el geração de sistema. energia, Abastecimiento público, navegação, generación de energía, agricultura, navegación, turismo e agricultura, lazer. Então, turismo. os usos O múltiplos sea, das estos águas usos naqueles sistemas múltiples de hídricos las também aguas são en aquellos analisados. sistemas hídricos también se O analizan. inventário operativo da El sala, inventario né, que operativo contém a de la sala, sistematização e o que tiene la armazenamento de sistematización y el informações de rios, almacenamiento de informaciones reservatórios de e de ríos, reservorios restrições, y también né? Então, restricciones. ter um Bueno, o acompanhamento sea, es necesario tener dos el níveis dos monitoreo rios, de los daquelas estações niveles de los consideradas ríos, integrantes de do las sistema, estaciones que se da consideran rede de parte del alerta, sistema, de la né? red E de também das alerta, restrições y también de las operativas de restricciones reservatórios, operativas de los sistemas de alerta reservorios, vigentes también naquela sistemas de região. alerta Tudo isso é vigentes muito en aquella importante de región. estar Todo eso es contido muy nesse inventário importante. Todo operativo. tiene que estar dentro de este Também inventario as salas de operativo. situação têm que También estar las salas de atentas situación à tienen que estar observação de atentas a la aspectos observación de meteorológicos aspectos vigentes, como, por meteorológicos exemplo, os vigentes, como fenômenos de por El Niño e ejemplo Laninha, los que fenómenos mudam del Niño e y la tornam Niña, mais intensos determinados fenômenos que em hacen que determinadas algunos fenómenos regiões sean do más país. intensos en Então, determinadas esses regiones del aspectos país. meteorológicos Estos devem ser aspectos levados em meteorológicos tienen que consideração siempre nas rotinas considerarse das salas. en las Uma rutinas ação de de las apoio à salas. sala de situação que eu También una citei acción de inicialmente foi a apoyo a la elaboração do sala Atlas de Vulnerabilidade e es la Inundações elaboración de para un todos os estados atlas do de país. Ele vulnerabilidad e foi feito na inundaciones escala para de 1 todos para los 1 milhão estados del em país. Se 2013, hizo en una né? E escala agora de a gente 1 já tem por mais de 1 10 millón anos de sua en elaboração 2013, e 10 estamos años ahora iniciando o desde que lo processo de elaboramos, atualização y agora já no estamos início iniciando do el segundo proceso de semestre actualización de ahora en el segundo 2024 semestre de pela região 2024. sul, mais Esto especificamente empezamos por la para o Rio región Grande do sur, Sul, né? E específicamente esse para Río atlas Grande do leva Sul. em Este consideração atlas tanto o considera impacto quanto a el impacto frequência y la da frecuencia inundação de las em trechos de inundaciones rio, en né? Que são trechos del río, classificados em que son alta, média e clasificados baixa como alta, vulnerabilidade, de media y acordo com essa baja coloração. Alta vulnerabilidad en función del vulnerabilidade são color. esses trechos Alta pintados em vulnerabilidad son vermelho, los trechos en média em rojo, amarelo e media en baixa em amarillo y verde. baja en Né? E verde. esse atlas de vulnerabilidade, Este ele atlas de apoiou a definição da vulnerabilidad apoyó localização la das definición de estações la que compõem a rede localización de de las alerta em cada estaciones estado. que componen la red de alerta en cada Passando estado. para um outro acompanhamento que Pasando a gente para faz, que é o otro monitoreo monitoramento que de hacemos, secas, que nós es el temos o de las programa Monitor sequías, de tenemos Secas. el O que é o programa Monitor de Secas? Monitor de Ele faz um sequías, así se acompanhamento llama. regular e Hace periódico seguimiento da regular y seca periódico de la por sequía meio de a categorias e través de impactos categorías e associados, impactos né? asociados. E o processo Y resulta, el entre outras proceso ações, em um mapa regional resulta, entre mensal otras de acciones, en un ocorrência e mapa severidade de regional seca. mensual de É uma ocurrencia ferramenta y de gravedad de la monitoramento, não sequía. é uma Es ferramenta una de herramienta previsão. de monitoreo, no E de ela previsión, baseia-se na y convergência de se basa en la evidências, convergencia de dados evidencias, meteorológicos, datos vindo das redes de meteorológicos que estações, vienen de las redes de estaciones, hidrológicos, agrícolas e hidrológicos, observação de agrícolas impactos. y observación de Também no impactos. monitor, que eu acho que é o grande También diferencial, lo que é lo que a destaca al observação do monitor impacto de de campo é sequías levado es em que la observación consideração del no impacto traçado do en mapa do campo monitor.
se considera a la hora de trazar el mapa de este monitor. El objetivo es hacer una representación de la sequía física natural. Es importante decir que lo que se retrata en el mapa no es el periodo de pocas lluvias, es el periodo de sequía. Por ejemplo, en épocas de bajas lluvias, por ejemplo, la región oeste del país, esto no es caracterizado en el mapa del monitor. Apenas si hubiera un desvío con relación a la normalidad, es que aparece representado como sequía, auxilia la toma de decisión y fortalece las instituciones, o sea, ya que se hace a través de diferentes, quien lo hace son diferentes instituciones, tenemos varias instituciones que trabajan elaborando el mapa y promueve la construcción de un histórico de la sequía, impacto y severidad. O sea, el mapa de este monitor se basa en estas 5 características desde la sequía suave, que está como en amarillo en el mapa, hasta el rojo sangre, que es la sequía excepcional, y en cada categoría, bueno, se asocia una recurrencia y posible impacto. Bueno, hoy día el monitor de sequías tiene como institución central ANA, que se transformó en la institución central en 2017. Tenemos los autores, que son los actores que hacen el borrador inicial del mapa. Tenemos bloques, ¿no? El noreste, sureste, sur, el centro-oeste, norte, y cada bloque tiene 3 instituciones autoras que se turnan, ¿no? Mensualmente en esta función. Tenemos los validadores, todos los estados que participan validan el programa, y tenemos los que suministran información. Es importante observar que tenemos la función o este rol de observadores. Son los autores que van al campo y verifican los impactos y traen las informaciones para establecer la base del proceso de validación. En 2020, el monitor de sequías fue instituido como programa por una resolución de la ANA que establece todos los roles y funciones de cada institución y el rol de ANA en el ámbito de este programa. Aquí tenemos una rápida línea del tiempo de cuando se creó el monitor. Fue creado en 2014, un proyecto un proyecto de lodo en la región del noreste, un proyecto piloto, perdón, y aquí tenemos en el noreste. En 2017, ANA asume el rol de institución central. En 2018, ANA empieza el proceso de expansión del monitor para el resto del país, y lo que terminó en final de 2023 y es con el último estado que fue incluido al programa, que fue el estado de Amapá. Aquí tenemos una diapositiva que muestra los indicadores y los productos de apoyo usados para crear este mapa del monitoreo. Esta presentación no es sobre el monitor de sequías, así que vamos a hablar sobre esto muy rápidamente. Aquí tenemos una diapositiva importante. Fue difícil diseñar todo esto para insertar todas las instituciones aliadas. Ahora tenemos una cobertura nacional y con la participación de todas estas instituciones que vemos aquí en este mapa. Hay muchas manos que hacen, construyen este monitor de sequías, y ANA como institución central tiene el compromiso de hacer capacitaciones y talleres para los actores del programa, y esto se hace tanto de forma presencial o a distancia. Tenemos varias fotos de varias etapas de esta expansión del monitor para el país, también de algunas capacitaciones que se hicieron tanto presencialmente y online. El monitor de sequías tiene un sitio propio que vemos aquí el enlace, monitordesecas.ana.gov.br, y también tenemos aplicaciones para iOS y Android. Y es lo que vemos aquí, que tiene las mismas informaciones que tenemos en el site. Pueden hacer investigaciones, comparar los mapas de diferentes años, así que es un sitio muy rico de información. Y ayuda mucho a tener informaciones para la toma de decisión de los gestores nacionales, regionales
nacionales y también tenemos la última publicación del mapa. El mapa, cuando se publica, refleja la realidad del mes anterior. Así que el mapa que fue publicado en el 20 de mayo reflejó lo que estaba pasando en el país en abril de 2024. Y aquí vemos los diferentes colores. Va del más claro, ¿no? Tenemos blanco, que no hay, donde no hay sequía relativa, y hay del amarillo hasta la sequía excepcional. No tenemos sequía excepcional en ninguna parte del país, que es la categoría más grave, ¿no? Y la que tenemos ahora, la más grave que tenemos ahora, es la sequía extrema aquí en esta región de Rondônia. Y siempre hay un resumen que explica los principales puntos del mapa de ese mes, comparándolo con el mapa del mes anterior. Y como pueden ver aquí, hay unas líneas un poco más oscuras aquí en el mapa y unas letritas C y L que básicamente definen el impacto, si es un impacto a corto o largo plazo asociado a estas categorías de sequía. Otra herramienta que usa ANA para la gestión de eventos críticos son las salas de crisis. Las salas de crisis promueven la articulación entre diversos actores de gobiernos estatales. Tenemos varios sectores involucrados en el tema de recursos hídricos, propietarios de reservorios, hasta el Ministerio Público muchas veces participa para hacer la Fiscalía Pública, para hacer una sinergia y ayudar en la toma de decisión. Los beneficios de esta sala de crisis es que ahorra tiempo y dinero, podemos compartir informaciones, hay una sinergia para adoptar medidas mitigadoras, da soporte a medidas de prevención de la defensa civil, aumenta la representatividad y la transparencia en la medida que varios actores tienen asiento y voz en esta sala de crisis. Aquí, bueno, subrayé aquí las principales crisis de agua que tenemos recientemente en Brasil. En azul, en celeste, aquí tenemos Sim, las obrigado. Me crisis. avisam aqui da Secretaria sobre o tempo. Sí, Se você gracias. puder ir às Me están diciendo conclusões. que se acaba el Então, tiempo. eu vou passar Podemos mais ir a las rapidamente aqui conclusiones. agora. Então, assim, a gente Ok. pontuou Bueno, diversos Vamos eventos bueno, continuar aquí depois na plenária também. podemos joia. continuar en la plenaria también. Obrigado. de secas e No hay problema. Así cheias que tenemos aqui, aquí las né? O sequías azul y claro las são os eventos de inundaciones. seca Aquí en celeste o tenemos azul los escuro é o eventos de de cheia que sequía já y en azul incorporando esse oscuro último tenemos evento las bem inundaciones. crítico de Y inundação esto, ocorrida y no Rio claro que Grande do Sul incluye e a aquí este declaração de evento muy situação grave que crítica de tuvimos en Rio escassez Grande do Sur. quantitativa de Y recursos también hídricos na tenemos bacia hidrográfica do Paraguai, que estão la acontecendo cuenca hidrográfica simultaneamente no de nosso país Paraguay, agora donde nesse tenemos momento. la situación crítica de Né? Então, escasez. sobre as crises Bueno, sobre hídricas no las Brasil, crisis não hídricas en existe uma Brasil, resposta única, né? no Isso hay aqui eu vou una deixar única mais então para respuesta. reflexão, para a Y gente voy já a poder dejar encerrar a esto para apresentação. reflexión, para Conjunto de que cerremos soluções la presentación. simultâneas que Necesitamos un envolve conjunto de tanto soluciones medidas simultáneas que estruturais involucran quanto medidas de medidas gestão. estructurales y Então, eu medidas de vou passar gestión. aqui esses Así que slides voy a finais. Aqui eu pasar a deixo esta diapositiva final. Y aquí sistemas de tenemos informação algunos sistemas de relevantes, información né, da ANA para a importantes gestão de de eventos ANA críticos para e la deixo gestión de aqui o meu eventos críticos. contato, Y dejo aquí mi né, para quem contacto tiver interesse em para los mandar que están alguma interesados. dúvida, Si né, por quieren mandar e-mail, e me alguna coloco à pregunta o disposição duda aqui por para responder as email, perguntas y depois. Peço estoy desculpas a aí pelo disposición para avançar do tempo. responder las preguntas después. Pido perdón si pasé Muito, del muito tiempo. obrigado, Bueno, Alessandra muchas Curi, da Agência gracias, Nacional de Alessandra Águas. Curi, de la Excelente Agencia Nacional de apresentação para Aguas. mostrar Fue una presentación esses excelente para avanços que mostrar tivemos nos los avances últimos que hemos anos. tenido en los últimos Nesse años. momento que En este precisamos da momento união que e da necesitamos de articulação de la, vários setores, bueno, la unidad y la grupos e articulación de varios tecnologias. sectores, grupos E y continuando com nossa tecnologías. sessão, agora Bueno, convido seguimos ao con professor nuestra Anderson Rufo, sesión e invito ahora al professor profesor do Anderson Instituto de Rufo, que es Pesquisas profesor Hidráulicas da adjunto del Universidade Federal Instituto do de Rio Grande do Investigaciones Sul, Hidráulicas de IPH la Universidad URPS, né, Federal de Río Grande para del Sur, compartilhar conosco a sua para que comparta experiência, con nosotros né, su sobre esta experiencia temática, sobre este sobre tema, esta mesa. E essa bueno, con sessão que terá esta depois mesa, uma ¿no? Y plenária esta atendendo sesión después tendrá una plenaria perguntas y da vamos a plateia. tener Quem nos preguntas acompanha del também público. Y pela plataforma los que están con remota nosotros en la poderá fazer plataforma a sua también pergunta pueden hacer sus que nos façam preguntas chegar através da y organização. pueden mandarnos Professor las Anderson, bom preguntas dia. con la Bom organización. dia, Eduardo. Bueno, Tudo doctor bem? Anderson, buenos Seja días. bem-vindo. Buenos Certo. días, Estou Eduardo. ouvindo ¿Cómo bem. estás? Estoy bien. Então, agora ¿Te escucho bien? você fica à Bueno, vontade,
trazendo Tá sua bom. experiência, se puder se Tiene usted la representar palabra, também. puede Eu vou só compartir sus compartilhar minha experiencias. tela, então. Bueno, Só voy a gostaria de compartir mi verificar pantalla. se todo Solo mundo quisiera, enxerga minha tela. bueno, Sim, verificar que agora todos em están tela viendo cheia. mi pantalla. Perfeito. Sí, Tá ahora vendo aí? lo vemos en Tá pantalla vendo seu entera. mouse? Pode Muy continuar, bien. professor. Obrigado. Tá bom. Muito Puede obrigado, continuar, Mário. profesor. Muchas Bom gracias, dia a Mario. todos que nos Buenos días a acompanham aqui na todos Brasil los que Water están Week. aquí Eu vou en falar la um Brasil pouquinho Water Week da y voy a hablar un previsão poco e sobre monitoramento da cheia la predicción extraordinária y el de maio de monitoreo de 24 la inundación aqui no estado extraordinaria do que Rio Grande do tuvimos en Sul. mayo de Então, tem 2024 en Río algumas Grande do Sul. reflexões, né, Algunas sobre a questão da reflexiones. Pois não. Anderson, Anderson, se você puder aumentar um pouquinho o seu ¿puedes volume, que está chegando aumentar el baixo para volumen mim un aqui. poco? Está un poquito bajo Tá, para deixa eu mí. verificar aqui. A Melhorou, ver, Mário? ¿está mejor, Mario? Melhorou um pouquinho, sim. Sí, Obrigado. Tá, mejor eu un vou falar poco, um pouquinho gracias. mais alto, Bueno, então. voy a hablar un poco más alto, entonces. Você consegue me ouvir bem? Pode ¿Pueden dar aula, escucharme? professor. Pode dar aula com voz alta, viu? Fica à vontade. Puedes Tá bom. hablar Bom, alto si então, quieres, qualquer como coisa si pode me estuvieras en interromper clase. também, que eu Bueno, también me repito, pueden tá? interrumpir si hay alguna Bom, eu duda vou y falar lo puedo pouquinho da repetir. experiência, Bueno, né, voy a hablar un poco sobre la que nós experiencia tivemos que nesse tuvimos último en evento, este né, que último está evento ocorrendo ainda que aqui está no estado do ocurriendo Rio Grande aún do Sul, aquí en el estado de né, Río Grande do Sul, sobre as cheias sobre extremas que las inundaciones aconteceram. extremas E que para hemos tenido. começar esse evento, né, Y para para empezar começar este evento, um pouco da para nossa hablar un poco reflexão aqui sobre sobre a nuestra questão de reflexión sobre previsão e la cuestión de monitoramento, eu predicción y vou monitoreo, voltar, né, para voy a setembro volver de a 2023. septiembre Então, de 2023. setembro de 2023 Septiembre de houve, né, uma 2023 grande cheia, na tuvimos también verdade, una gran no Vale do inundación Taquari, en né, el Valle del que teve Taquari, consequências el río muito Taquari, que tuvo catastróficas também consecuencias nessa região. catastróficas también en esta E región. depois, novembro, Y tivemos después uma en nova noviembre cheia tuvimos una nueva nessa mesma inundación região, em Porto en Alegre esta também. misma Né, región e de agora, Porto Alegre em también. abril e maio Y de ahora en 2024, abril y nós temos mayo uma de terceira cheia. 2024 Né? tuvimos E una na tercera época, essa inundación. cheia ela Y en foi aquel momento, muito, né, esta foi inundación muito fue difícil porque ela causou muy difícil muitos porque causó prejuízos, muchas perdas de vidas pérdidas, humanas, né? pérdidas de Então vidas pegou humanas. muitos de surpresa, Entonces, realmente digamos assim. sorprendió a muchas E nessa personas, data, né, nesse por así final de decirlo, y setembro de en 2024, esta o fecha, en Instituto de final de Pesquisas septiembre de Hidráulicas ele lançou uma nota, né, nota sobre a cheia 2024, bueno, ocorrida nos dias 4 e 5 de el setembro na bacia do instituto emitió Taquariantas, un e que informe haviam de esta proposições, inundación né, que de ocurrió en ações septiembre por parte en do la governo cuenca do del río estado, do ponto de Taquariantas vista y de habían curto, médio e varias longo prazo. acciones del E Estado, basicamente essa nota técnica, bueno, ela diferentes acciones falava de corto, sobre medio y largo plazo, melhorias e y este fortalecimento, documento né, técnico no hablaba sistema de sobre mejoras monitoramento, y previsão e fortalecimiento alerta. del Então, sistema de nós monitoreo, fizemos isso exatamente predicción y por quê? alerta. Né? Así que Porque, lo na hicimos verdade, grande parte desse sistema de exactamente previsão porque e também de gran parte del sistema monitoramento, de ele falhou. pronóstico y Né? E monitoreo no nosso falló entendimento, en nós esta situación. teríamos, né, Y muitas nosotros entendimos evidências de que que tendríamos muchas haveria, né, evidencias que possibilidade de ter uma habría la previsão posibilidad de tener com várias horas, com un até pronóstico, 24 ¿no? Una horas de predicción con antecedência varias desse horas o evento. Então, isso 24 poderia, por horas exemplo, de este evento. salvar ou Y esto evitar podría muitas perdas salvar de o vidas evitar ou muchas prejuízos também. Né? vidas perdidas, ¿no? E Y conforme esses muchos estudos perjuicios eles también, foram muchas ocorrendo, nós las pérdidas percebemos, né, financieras. Y que entonces, essa cheia y vimos, a ela medida que superou a hicimos grande este cheia de estudio, vimos que esta inundación 1941 que superó aconteceu no Vale do la inundación Taquari, que ocurrió en el superando, né, mismo em Valle del mais Taquari em en 66 1941. centímetros aproximadamente. Né? Então, até aquele momento, Tuvo essa cheia 66 havia sido, centímetros a né, a más maior o cheia menos. histórica que foi Así registrada que es no Vale do la mayor Taquari. inundación E histórica agora, que em habíamos abril, registrado en el Valle maio del de Taquari. Y ahora en abril 2024, y mayo de essa cheia do ano 2024, passado, esta né, que já inundación del havia año superado em pasado, 1941, então que ela ya había superou o superado en evento do ano passado 1941, em mais de 4 superó, metros. Né? Então, fue más allá del evento imaginem, del año em questão pasado de en más de poucos 4 meses, eu metros. diria Así que 8 meses, imaginen nós que en tivemos pocos meses, cheias 8 meses, drásticas que tuvimos una acabaram, inundación né, impactando de drástica forma que impactó considerável de as forma cheias no considerable Taquari. Né? las Bom, inundaciones e del río aí uma das Taquari. perguntas, né, Bueno, y que se entonces faz é o que nós sabíamos lo que nos antes do dia 30 preguntamos de es abril. qué Então, 30 sabíamos de antes abril del 30 de abril. foi 30 de exatamente o dia, abril, né, que exactamente el começaram as día chuvas donde empezaron intensas aquellas aqui no lluvias estado do Rio Grande do intensas Sul, que aquí acabaram en el estado de culminando Río com Grande do Sul, que, muitas bueno, cheias culminaron no en nosso muchas estado. inundaciones Então naquela en nuestro época, estado. naquele dia, na verdade, no dia Entonces, en anterior, no dia aquel 29 de día, abril, el nós día tivemos, antes, né, el 29 de alertas abril, meteorológicos da tuvimos sala de alertas situação meteorológicos
técnicos do de Rio la Grande do sala de Sul, né, situación falando que seria uma de Rio condição Grande do bastante Sul grave. y Tínhamos também decían que previsão sería do algo muy CEMADEM, grave. né, para a região, Teníamos también la especialmente para a predicción metade del sul do CEMADEN para estado la do Rio región, Grande el do Sul, então pronóstico, havia ¿no? uma Precisamente previsão de para risco el hidrológico sur del estado. alta para essa Entonces região, né? había E quando nós olhamos os un modelos meteorológicos, especialmente pronóstico de o riesgo, GFS, que seria o modelo americano, e o especialmente ECMWF, GFS, que o es el modelo modelo europeu, né, a norteamericano, gente y el percebe que há uma certa SMWF, que es el modelo divergência, europeo. né, Vemos que hay entre a divergencias posição ahí das entre chuvas la posición sobre o de estado las do Rio Grande do lluvias Sul, então hora pegando sobre a el região estado central do estado, hora pegando sur. mais a En algunos região momentos parecía que estaba más noroeste ou en el partes da centro del estado, Argentina, en né? otras partes en De el fato o que noreste foi o parte de previsto, Argentina. digamos assim, foi Y lo algo que entre y el 250 e pronóstico era 350 algo entre 250 y milímetros, né? 350 Em milímetros 120 horas, ou en seja, num 120 período de horas. 5 O dias. sea, en Então, un quando a periodo de gente 5 olha días. outros Entonces, modelos, cuando né, por exemplo, miramos como o otros modelo modelos, ICON, por a ejemplo, gente como el percebe, modelo né, nesse ICON, intervalo de tempo, por bueno, exemplo, do vemos dia que en este intervalo 29 de tiempo até o dia del 4, 29 hasta el 4, previsão de grandes el volumes de pronóstico precipitação para o eran Rio Grande do grandes Sul, mas volúmenes de algumas precipitación en Rio divergências Grande do na Sul, pero hay posição, né, divergencias en la espacial da posición precipitação espacial de e, de esa certa maneira, precipitación. uma divergência nos De cierta volumes forma, para una diferentes divergencia áreas do estado do en Rio los Grande do Sul. volúmenes para E aí, no dia diferentes 30 de áreas abril, del estado né, de Rio Grande do Sul. basicamente, Entonces, en el nós día tivemos 30 de abril, uma imagem que básicamente viralizou, né, tuvimos um vídeo que una imagen viralizou, que, então bueno, uma que un cidade video, que ¿no? Que foi viralizó, basicamente y cortada ao una meio, ciudad né, que básicamente pelo fue Rio Pardinho, cortada então a foi la no mitad município de Sinimbu, por el río uma bacia relativamente Pardiño, pequena, en el então nós municipio temos uma de área de Sinimbu, una aproximadamente 1.000 cuenca quilômetros bastante quadrados, pequeña. Tenemos un né, área de e 100 quilômetros de básicamente comprimento em termos 1000 kilómetros médios, mas cuadrados de que 100 registrou kilómetros de extensión, aproximadamente pero registró 330 más o menos milímetros em 330 48 horas, milímetros né? en E 48 especialmente horas, 200 milímetros no especialmente dia 200 30 de milímetros abril, en el né? día 30 de abril. Então havia um alerta Entonces, meteorológico, ya né, do había dia un alerta 29 ao dia 4, né, meteorológico com grande volume del de chuva, 29 mas a com 4 grandes con áreas gran volumen de lluvia, pero atingidas, con grandes mas, áreas né, que, não havia, por que exemplo, serían uma afectadas, orientação pero no, clara de no quais había seriam as una áreas orientación clara atingidas, de né, qué áreas o que serían as pessoas afectadas deveriam fazer y qué las quando personas as tenían que pessoas hacer deveriam y agir, cuándo né? las Então personas essa deberían região ela se actuar, tornou ¿no? Así que esa emblemática também, región então essas imagens se viralizaram tornó una región muy quase que importante y globalmente, né? estas Porque ela imágenes, bueno, se diseminaron en ela todo el está mundo porque localizada numa chamada, né, está região dos localizada vales, mas é en lo que local que llamamos la não región de los temos valles. medições Es un local oficiais de donde no hay chuva e não temos mediciones medições oficiales de de nível e de lluvia vazão, y né? no hay E aí, se a gente mediciones olha, por oficiales de los exemplo, a niveles de sequência de flujo. dias, né, do dia Y 1º cuando de abril ao miramos dia aquí la 31 de maio, então secuencia 60 de dias lluvias del 30 de abril do evento, né? a Então nós mayo, estamos ¿no? começando A esse 31 evento de aqui no mayo, dia 60 días del 30, evento, né? E a empezamos gente el evento en percebe el que día houve uma 30 grande onda, y digamos assim, vemos que grande hay volume de una precipitação que de gran fato ola de grandes foi, volúmenes de né, precipitación acumulado, fue que ocorreu que se entre os dias acumuló 29 e 3 entre el especificamente, né? E 29 uma y el segunda, 3 específicamente, digamos y assim, una segundo evento muito un intenso de segundo chuva entre o dia evento muy 9 e o dia intenso de 13, lluvias né? entre el 9 y el E 13 aí de no dia mayo. 30 Y en el já día nós 30, tivemos, ao mesmo tempo que bueno, tínhamos a tuvimos al notícia de mismo Sinimbu, tiempo, né, que foi uma teníamos la cidade noticia de destruída Siningú, que fue pelas una chuvas, ciudad que nós fue vimos também, destruida por las né, que lluvias, Santa y Maria vimos también que Santa registrava o María maior volume de chuva registraba no mundo, el né, volumen más naquele alto de dia, né? lluvia Então, ao mesmo tempo, en haviam aquel día. notícias Al nos mismo jornais tiempo, había sobre noticias en los periódicos a vazão sobre decamilenar da usina bueno, de Dona el Francisca flujo sendo, de né, la, superada. Rio la Taquari, então já se usina, sabia, ¿no? né, que ele havia de passado os la 30 represa de metros, Dona ou seja, havia Francisca, superado y el río Taquari 1941 había e pasado 30 2023, metros, né? había E ao ultrapasado mesmo tempo que 1941 existiam y essas evidências 2023. Al mismo tiempo observacionais, que eu diria teníamos assim, estas né, evidencias, nós ¿no? também tínhamos Observacionales, por así conhecimento decirlo, sobre, también teníamos digamos conocimientos assim, sobre condições condiciones regionais, né, numa escala regionales local. también en una Então, no escala dia local. 30 de Entonces, abril, en el né, 30 nós de vimos abril aqui, por exemplo, essa aqui é a cidade de Sinimbu, né, então a tenemos aquí la igreja ciudad de da cidade, né, Siningú, então às 10 y horas aquí da tenemos la manhã iglesia de la a água ciudad, já entonces a havia las 10 de la superado mañana el agua ya 1941 había, e o ápice foi había 16 superado horas, lo que né, pasó en da tarde 1941 daquele dia, então y a água basicamente bueno, subiu mais 2 metros, né, básicamente a então se las tornou 4 de la tarde fue disparadamente a maior donde el nivel cheia que estuvo aconteceu en naquele su nivel município, máximo. Entonces, certo? E aí básicamente quando a gente fue la olha os mayor dados inundación de la medidos, historia de por este exemplo, a municipio. Y cuando partir das vemos estações do los INEMET, né, a gente datos percebe, por medidos de exemplo, las que as condições estaciones da chuva del no Rio INMET, Grande do vemos Sul, que
las condiciones de las lluvias en el Río Grande do Sul ya eran problemáticas al principio del mes, porque en la primera lluvia que tuvimos, básicamente ya tuvimos volúmenes acumulados que se acercan y van más allá, son 2 veces más del nivel normal climatológico. Así que lo que vimos antes de estas lluvias, ¿no? Antes de las lluvias, estas inundaciones, ya teníamos muchas lluvias antecedentes durante ese periodo. Así que cuando ocurrió el evento el 29 de abril, vemos que fueron volúmenes extraordinarios. Entonces, en realidad tuvimos muchas ciudades en Rio Grande do Sul donde llovió 200 milímetros por día. Así que lo que vemos en aquel día, en aquel periodo, no fue 250, 300 milímetros. Estamos hablando de 600, 700 milímetros acumulados en 3 o 4 días. Y ahí el tercer evento de lluvias, que fue muy intenso también, que fue considerado superior al nivel normal climatológico, que fue entre los días 9 y 13. Si vemos la extensión de estas ciudades en el Río Grande del Sur, nos damos cuenta de que se trata de un área muy extendida. Entonces, la región de lluvias intensas que han ocurrido en el Río Grande del Sur es enorme. Esta es una característica importante acerca de este evento. Cuando nosotros vemos o examinamos las lluvias, tuvimos un mes de abril que tiene de 2 a 3 veces el volumen normal. Abril y mayo tuvimos 500, 700 milímetros más de precipitación. Por lo tanto, hablamos aquí de básicamente 2 meses en los cuales tuvimos alrededor de 800 y 1200 milímetros concentrados. Si examinamos la ubicación de las precipitaciones, podemos observar que se ha dado justamente sobre el área de contribución o de aporte del Guaíba. Hubo un enorme volumen en las cabezas de río, de los principales ríos que forman el Guaíba, y es la peor lluvia que hubiese podido pasar en el estado. Una gran humedad antecedente, y esto ha generado muchos problemas en realidad. Com concentração sobre essa bacia. Então, nos eventos de 29 de abril e 4 de maio, nós tivemos aí algo em torno de 600 a 800 milímetros. Entonces tuvimos de 800 a 600 milímetros en términos de 100 a 200 milímetros al día de precipitaciones. Y, por ejemplo, cerrando este evento alrededor de 1100 a 1200 milímetros en un intervalo muy corto de tiempo. Lo que ha pasado, de hecho, es que las riadas y las inundaciones en los valles, en Jacuí, en Tacuarí, en El Pardo, en Sinos, han sido muy rápidas. Entonces tuvimos esta región que tuvo un gran volumen de lluvias. Tuvimos respuestas hidrológicas muy rápidas, del orden de horas hasta pocos días, pero a la vez estas cuencas están compuestas por grandes áreas de várzeas que acumularon un gran volumen de agua y fizeram com que essa água un gran volumen de aguas que han llegado a Porto Alegre. Entonces, la respuesta de este sistema en la región metropolitana de Porto Alegre ha llevado 48 hasta 72 horas o hasta 4 días. Entonces podemos ver en los hidrogramas esta respuesta que ha sido relativamente lenta. Cuando nosotros sabíamos que los eventos eran extraordinarios, de hecho, en el interior del estado, en grandes áreas, desde el Jacuí, Pardo y Tacuarí, esto nos ha dado una enorme preocupación acerca de lo que podría ocurrir en la región metropolitana de Porto Alegre. Por lo tanto, 41, el día 1 de mayo, ya superaba en el interior del estado. Entonces, en este momento el IPH ha empezado a hacer previsiones de los niveles del Guaíba y nos dimos cuenta básicamente de que tendríamos la superación de la riada del 1941. Entonces, una enorme posibilidad de este récord, y nos dimos cuenta de que la posibilidad de superación en 5 metros era enorme, pudiendo alcanzar 5,5 metros. Entonces, con este sistema de previsión, el IDH ha usado
la precipitación observada y el desagüe en los principales ríos y también los mecanismos de viento y modelado hidrológico y modelado hidrodinâmico también. La nota que nosotros emitimos en el mes de septiembre comentamos la cuestión del monitoreo justo porque hubo un sistema de fallas, especialmente en el monitoreo del nivel de los ríos y de las lluvias, que no estaba preparado, por ejemplo, para un evento tan extremo como el de septiembre de 2023. Al mismo tiempo, esto ocurrió en abril y mayo de 2024, y estas proyecciones indicaban que el Guaíba sobrepasaría los 5 metros. Para los que no conocen la ciudad de Porto Alegre, la cota de inundación en el muelle Mauá es de 3 metros. Esto quiere decir que Porto Alegre tendría 2 metros de agua si el sistema de protección no funcionara. Y estas previsiones siguieron de forma diaria con asimilación de datos y también la elaboración de diferentes previsiones con distintos escenarios. Por ejemplo, el escenario de lluvias especialmente, hemos visto que existía una discrepancia desde el punto de vista del volumen de precipitación de las áreas y por lo tanto se han hecho distintas condiciones de previsión. Nosotros hablamos de previsiones con viento, sin viento, con mucha lluvia, sin lluvia, y el día 3 básicamente el Guaíba ha superado la riada histórica del 41 y la posibilidad de alcanzar un nuevo nivel histórico era muy grande. En el día 3 hubo una preocupación enorme acerca del colapso del sistema de protección contra las inundaciones, porque sabíamos que el sistema de protección que existe en Porto Alegre protege hasta una cuota de 6 metros, pero el agua estaba sobrepasando esta cuota. Entonces, esto nos ponía bajo mucha presión acerca de este sistema. Por lo tanto, dándonos cuenta de esta situación, el IDH ha pedido, perdón, no ha sido el verbo adecuado, pedir, ha preparado la evacuación, hemos emitido una alarma diciendo que Porto Alegre debería prepararse para la evacuación porque los niveles del Guaíba estaban alcanzando niveles extremados con posibilidad de colapso o de sobrepasar el sistema de protección. Este sistema ha sido seguido de mapas con las áreas impactadas. Al mismo tiempo que disponíamos estas alarmas, hemos también hecho mapas con las áreas de potencial impacto en el caso de falla del sistema de protección contra las inundaciones. Estas previsiones han sido muy asertivas y consistentes a lo largo del tiempo y representando de forma muy adecuada el alza del Guaíba, y esto ha permitido, por ejemplo, que la población pudiera protegerse o se tomara la mejor decisión en cuestiones personales o bien en cuestiones desde el punto de vista económico de la ciudad. Y esto ha conllevado a una gran cobertura de los medios del Estado y también del país. Esta previsión, por ejemplo, ha seguido hasta el final, básicamente sigue actualizado hoy día con la previsión de cuándo el Guaíba volvería a su nivel normal, bajo la cuota de inundación, y ahora básicamente desde inicios de abril hasta ahora, hasta el final del mes de mayo, inicios de junio, tuvimos la ciudad de una forma general colapsando exactamente porque tuvimos enormes áreas de la ciudad que fueron alcanzadas por este evento de inundación y hubo de hecho un colapso del sistema de protección de la ciudad que ha generado pérdidas enormes no solamente para Porto Alegre sino más bien para toda la región metropolitana y para todo el estado. Desde el punto de vista, nós tivemos, por exemplo, em momentos chave, a questão
de prevención, tuvimos algunos momentos clave en términos de alarma acerca de los niveles del Guaíba. Con 48 horas de antelación se ha emitido una alarma de que pasaríamos en 5 metros, alcanzaríamos un pico de 5,5 de un posteriormente, como foi o comportamento do Guaíba, ou 5,5 y seja, cómo fue como el comportamiento del Guaíba, es decir, cómo las autoridades deberían trabajar con este problema y cuánto tiempo esta inundación duraría en la ciudad de Porto Alegre. Entonces aquí ustedes pueden ver básicamente os dados observados, y el sistema de previsión y las noticias que han sido divulgadas por los medios con mucha efectividad. Solamente para hacer una comparación, la riada de 41 del 2024, esta de 2024 ha sido mucho más grande que la inundación de 1941, porque básicamente una diferencia es la cuestión del incremento del nivel en 48 horas. Entonces ha sido un evento extremadamente veloz. Y a la vez, su duración fue de cerca de 30 días. Una de las características también ha sido el colapso del sistema de protección. Comparando con 1941, tuvimos a cerca de 20 días la diferencia en el incremento del nivel fue de 10 días. Vean cómo este evento ha sido muy rápido. Lo que hemos visto básicamente fue el sistema de protección contra la riada de Porto Alegre con falla, gracias a la falta de mantenimiento de este sistema, generando todas estas pérdidas negativas para a região metropolitana de Porto Alegre, consecuencias negativas para la región metropolitana de Porto Alegre y para la ciudad de modo específico. O IPH disponibilizó a la vez el IPH plataforma, no solamente o IPH, mas a URGS ofrecido y también la URGS, una plataforma colaborativa de mapeo de las áreas alcanzadas y toma de decisiones. Cuando las alarmas han sido lanzadas, teníamos también ya mapas digitales con mucho detalle, de fácil acceso para todo el público. Entonces las personas podían ver si sus casas estaban en áreas de potencial inundación o no. Estas alarmas y estos mapeos han sido ofrecidos a la población con 48 horas de antelación. Al mismo tiempo, estas alarmas abarcaban también mapas de profundidad de inundación, considerando la cuota de 5 metros y 50 centímetros para la toma de decisión. Esto también ha sido dado con 24 y 48 horas de antelación. La cuestión de las alarmas hidrológicas ha sido fundamental porque fue algo complementario a la alarma meteorológica y tuvimos una actuación en escala regional e incluso local com alertas basicamente dizendo, se decían que si el agua alcanzaría las casas y cuándo. Y básicamente la persona contaba con esta información sólida para su toma de decisión. En las redes sociales tuvimos muchísimo feedback. Entonces, por ejemplo, este print de las redes sociales nos enseña que hubo una alarma que el Guaíba pasaría los 5 metros o sobrepasaría los 5 metros, que alcanzaría ciertas regiones y las personas podrían salir con seguridad de sus casas. Muchas personas han tomado sus decisiones basadas en estas informaciones. Incluso empresas privadas del mismo gobierno del Estado o también municipales. Esto nos enseña que es fundamental que tengamos el fortalecimiento de la actuación conjunta de distintos entes a distintos niveles. Cuando tenemos, por ejemplo, alarmas meteorológicas en escala nacional, es muy importante que sean complementados con alarmas hechas por centros de previsión y monitoreo hidrometeorológico en escala estatal, regional también, que esses órgãos eles y que estos entes pueden actuar de forma conjunta en distintos niveles. Então essa, digamos assim, foi a questão que esta ha sido la cuestión que nos ha llamado más la atención, no nosso caso, pro estado do en nuestro caso, para el estado de Río Grande del Sur,
Se trata realmente de uma necessidade, o fortalecimento deste sistema. Por que a gente fala muito nessa questão de fortalecimento porque falamos desse muito na questão de fortalecimento deste sistema? Os modelos de previsão, os modelos de previsão, de projeções climáticas para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, que as chuvas elas vão ficar mais intensas e mais frequentes na região sul do Brasil. Estas lluvias se intensificarán en la región sur del país. Esto representa un incremento de la magnitud y la frecuencia y tenemos que estar mejor preparados desde el punto de vista del monitoreo y de las alarmas con relación a estos eventos que pueden ocurrir en el futuro. Ao mesmo tempo que os modelos, que a la vez que los modelos de proyección climáticas enseñan estas consecuencias y estas proyecciones para el Río Grande del Sur, tenemos también proyecciones de El Niño para el estado de Río Grande del Sur con enormes impactos. Entonces, hay previsiones que el Niño se formará y se fortalecerá en tasas más veloces, y esto quiere decir que saldremos desde un La Niña y entraremos en un El Niño de forma mucho más abrupta, y estos eventos tienden a ser más persistentes a lo largo de periodos de tiempo más extendidos, y por consecuencia esto representará impactos más fuertes y duraderos. Por lo tanto, se conoce muy bien El Niño y La Niña con impactos muy potentes en Río Grande del Sur. Para acordarles que ano passado, de 23 até agora, desde el año pasado hasta el momento, eventos históricos de tuvimos eventos históricos de riadas e inundaciones en Río Grande del Sur, pero si tomamos 2019 hasta el inicio de 2023, el estado de Río Grande del Sur pasaba por la mayor sequía histórica ya mapeada. Han sido 3 años con lluvias muy escasas por debajo del promedio que han generado impactos fuertes en la economía del estado. En cuestión de meses pasamos de una sequía extremada hacia una inundación histórica también. Bueno, básicamente vuelvo a la nota técnica que el IPH había divulgado en septiembre de 2023. Que basicamente nós precisamos fortalecer sistemas de necesitamos fortalecer los sistemas de monitoreo, previsión y alarmas. Entonces, los centros de monitoreo que tenemos en el estado de Río Grande del Sur, en la región sur y también en Brasil, necesitan ser fortalecidos. Debemos tener el fortalecimiento institucional de estos órganos y la calificación del cuerpo técnico para que logremos en distintos niveles de espacio, en escala nacional, estatal y regional, hacer este monitoreo de previsión y alarmas de forma más efectiva. Al mismo tiempo es necesario saber si esto ocurrirá en Río Grande del Sur y la transición de sequías hacia inundaciones, tenemos que contar con el desarrollo de una cultura de prevención y comprensión de los riesgos con relación a los eventos extremos. En el año 2023 habíamos comentado que la sociedad gaucha ya no puede esperar que familias se refugien en los techos de sus casas en regiones que cuentan ya con sistemas de previsión robustos para los cuales existe ya tecnología disponible. Esta ha sido mi presentación acerca de este evento que ha sucedido em abril e maio de 2024, né? Em abril e maio de 2024, nos últimos dias, com um pouquinho de reflexões, com algumas reflexões que também hice acerca de como prepararnos melhor e fortalecer mais estes sistemas para que tenhamos condiciones en el futuro más adecuadas para la generación de alarmas más eficaces. Esta era mi presentación. Muchas gracias por la oportunidad y estoy a su disposición para preguntas y aclaraciones. Muito obrigado, professor Anderson. Muchas gracias, profesor Anderson. Excelente esta presentación. Acompañando aquí, junto con toda a plateia remota, todos los que siguen remotamente este evento, al parecer ustedes hicieron un acuerdo porque tuvimos una presentación general hecha por Alessandra, en donde hemos podido ver el historial desde Brasil antes de 2011, después de la catástrofe en la región serrana de Río de Janeiro. Empieza este
Nuevo Brasil, la ley de 2608, que determina los protocolos y las capacidades, los fundamentos de la política nacional de protección civil, la generación de centros como el Centro Nacional de Monitoreo y Alarmas de Desastres, y la historia de las salas situacionales, o sea, cómo vamos creciendo desde la misma sociedad y los gobiernos estaduales, y los gobiernos del Estado, federal y municipales articulando alianzas. Y ahora el profesor Anderson, con esta tragedia en su estado, está claro que se trata de una tragedia nacional. El profesor Walter, también del IPH, que es uno de los principales articuladores de todas estas indicando previsiones, los principales articuladores de todas estas previsiones, junto con el profesor Rodrigo Paiva, con el profesor Rodrigo Paiva de IPH, colocando que es una tragedia de nuestra sociedad. Diciendo que es una tragedia de nuestra sociedad. Ocurrió en Río Grande del Sur, pero puede suceder a cualquier tiempo, en otro estado, en otro sitio de la Unión. Entonces, lo importante es que estamos en esta presentación, vemos una clara necesidad de determinar un nuevo nivel, un nuevo crecimiento, como colocó un nuevo el profesor crecimiento, Anderson, como ha dicho el profesor Anderson. Y yo también eso viene del eco de varios órganos. Y esto es el eco de distintos entes. Como ha dicho Marcelo Celucci, de operación y modelado de CIMADEN, viendo toda la articulación con las alarmas que el día 27 de abril a 12 de mayo, pelo que eu acompanho, son 61 alertas. Hemos tenido 61 alarmas enviadas por el CIMADEN, más de la mitad de riesgo alto o muy altos, para también deslizamientos, etc. Entonces, imagínense esto hace 20 o 30 años en donde no teníamos un sistema de alarma, una defensa civil articulada con protocolos de prevención como tenemos hoy. Tendríamos un desastre aún más grande. Por Alessandra, estamos pero bueno, estamos en una necesidad, un nuevo nivel de necesidad, en la reconstrucción de la tragedia, y esto nos necesita a todos de manera continua, no ahora ni durante pocos meses, es a lo largo de meses y años. Y también hay que establecer nuevos niveles en la regulación, en la articulación y principalmente en la financiación. Me pone muy contento a mí. Puedo decir que en el paso que tuve por el CEMADEN ayudé a articular alianzas con la Agencia Nacional de Aguas y también con los estados. Entonces vemos que, bueno, aunque sea una tragedia que aún seguimos viviendo y que va a durar durante mucho tiempo, lo que vemos es que tenemos elementos para crecer. Y estas presentaciones mostraron eso de una forma muy clara. Y pensando bajo el punto de vista regional, un país como Brasil, transfronterizo, con diferentes cuencas, algunas de carácter internacional. Bueno, vemos que Brasil tiene un liderazgo en este sentido, tiene competencia técnica, científica, y también liderazgo en la regulación, a pesar de, claro, tenemos grandes desafíos porque es un país continental. Me imagino que la audiencia está muy animada y ahora podremos empezar con una rueda de preguntas. Y con esta nueva reintroducción, me gustaría hacer dos preguntas, una para Alessandra y otra para Anderson, sobre este aspecto. Con base en el histórico de los últimos 10 o 12 años. Esa para Alessandra, ¿verdad? Y en función de todos los beneficios de la rearticulación estadual y federal, ¿cuáles serían los próximos pasos para poder establecer elementos que consoliden la resiliencia comunitaria, sobre todo local, pensando en aquellas poblaciones más carentes que a veces no tienen un apoyo de la defensa civil o que no tienen una financiación adecuada para enfrentar esto?
¿cuál sería la lista de elementos para empezar esa conversación que nos ayude a crecer hacia esa nueva etapa, bajo el punto de vista de la ANA y también de su experiencia? Y la pregunta para Anderson, pensando en el monitoreo, los sistemas de alerta conectados con los protocolos de evacuación. ¿Todo bien? Sí. Voy a comenzar hablando aquí a parte que... Bueno, empiezo hablando de lo que tú me preguntas. Creo que el punto inicial más importante, que fue mencionado por el profesor Anderson, tiene que ver con la necesidad de fortalecer esa integración de diversas entidades y órganos en diversos niveles. Notamos la necesidad de que, por ejemplo, tenemos instituciones que trabajan a nivel federal, estadual y municipal, y esto tiene que hacerse de forma más efectiva. El sistema de recursos hídricos, bueno, tiene una esfera nacional, federal, estadual y municipal. Bueno, y ese nivel federal ya baja hasta el nivel municipal. Es importante articularse con las políticas que están a cargo de los municipios. No hay cómo en nuestras diversas políticas tener transversalidad, siempre muy bien apoyados por las universidades, que son centros de producción de conocimiento, para poder apoyar los órganos públicos en esa gestión de crisis. El profesor planteó esto, también dijo que las previsiones para Río Grande do Sul es de eventos más intensos y más frecuentes. Esa previsión es para todo el mundo. Eso ante los cambios climáticos que estamos viviendo. Cada evento que ocurre de una forma más drástica. Y hemos notado esto. El instrumento de declaración de escasez hídrica que la ANA dispone fue usado 3 veces en los últimos 3 años en la cuenca del Paraguay, cuenca de Madero y en la cuenca de Paraná. 3 regiones diferentes de nuestro país que vienen siendo afectadas. Esa declaración tiene que ver con efectos críticos de estas regiones, pensando en el aspecto meteorológico, hidrológico e impacto en el uso del agua. Esto ya está ocurriendo y estamos en una rápida transición del niño hacia la niña que el profesor citó. Estamos en un periodo de neutralidad, o sea, la niña entrará al inicio del segundo semestre, por lo tanto, viene otro fenómeno que trae otra polaridad de eventos a nuestro país y tenemos que estar preparados para esto. Pensando a nivel de la ANA, tenemos que apoyar las salas de situación para que suban un nivel en su trabajo, para que mejoren las previsiones, las alertas ante institutos, defensa civil, una articulación buena con el CEMADEN, que ya existe, y con la Defensa Civil Nacional también, que ocurra a nivel estadual y municipal. Eso es muy importante. El monitor de sequías, por ejemplo, que ahora terminamos la expansión del monitor hacia todo el país. El próximo paso es crear disparadores a partir del monitor de sequías de niveles de gravedad asociados a planes de contingencia. Ese despliegue lleva a la punta un resultado más eficaz de aquel trabajo que se está desarrollando. Ahora que todo Brasil está involucrado en el programa, queremos desarrollar acciones que lleven a beneficios más directos para la población. En el caso del monitor se vincula a la sequía y sabemos que las dinámicas de los fenómenos sequía e inundación son diferentes. Para inundaciones tenemos un sistema mejorado de alertas y también una comunicación más eficiente con la población. Eso es importante. O sea, que la población sepa hacia dónde va, qué tiene que hacer. La población tiene que saber mejor cómo comportarse en estos momentos. No tenemos mucho esta cultura en nuestro país de hacer entrenamiento para que la población, porque, por ejemplo, una cooperación que hicimos con Mozambique, fuimos a una población al interior del país, una población muy vulnerable, pero ellos habían hecho ejercicios, sabían qué tenían que hacer cuando el nivel del río
llegaba cerca de sus casas. Tenían marcas, nada tecnológico, pero empírico de la población. Por lo tanto, creo que tenemos que desarrollar más esa cultura de prevención en nuestro país. Obrigado, Alessandra. Bueno, gracias, Alessandra. Anderson. Una de las cuestiones que yo diría Una de las cuestiones que yo diría que en nuestra experiencia, pensando en el caso de Río Grande do Sul, bueno, lo que es fundamental es que los órganos en diferentes niveles presenten una articulación adecuada. Por ejemplo, universidades, institutos de investigación, la ANA, el Servicio Hidrológico de Brasil, el gobierno estatal, con estas salas de situaciones. Es importante que todos se articulen. Eso de manera general ocurrió ahora durante el evento, pero bueno, a pesar de que todos los órganos existen, la articulación entre ellos todavía es muy pequeña. Creo que por lo tanto es importante tener esta visión. Cuando el SEMADEN emite alertas de lluvias intensas para Río Grande do Sul, es fundamental porque ya tiene una preparación muy sólida y que, por ejemplo, los órganos estaduales o regionales ya tengan, por lo tanto, toda la posibilidad de hacer y de transformar esas alertas de una forma general más amplia y alertas específicas también, pensando con la previsión de lluvias, con la previsión de los niveles de los ríos de áreas que serán afectadas. Esta es una lección que quedó y que de manera general esto no ocurrió de manera efectiva. Por lo tanto, una vez más, vimos, por ejemplo, personas refugiadas en casas, en áticos de las casas. Fueron imágenes chocantes que vimos en los últimos meses. Casas destruidas, personas que pensaban que el nivel del río no llegaría a sus casas. Esa perspectiva, de alguna forma, lideró. Las personas no sabían qué decisión tomar, si salían o no de casa. En muchos lugares, el río superó los 4 metros. Estamos hablando de mucha gente, bueno, pues el agua llegando al segundo piso de las casas, principalmente en la región de los valles. Por eso tenemos que fortalecer esta articulación de los órganos y también, de cierta forma, tener información más detallada. El río va a subir tantos metros. Quien esté hasta este lugar tiene que prepararse para evacuar. También es necesario que incorporemos la cuestión de la cultura de los eventos extremos. Tenemos que aprender esto, bajo mi punto de vista, por lo menos creo que es así. Tenemos que tener noción de esto. La región metropolitana de Porto Alegre, la ciudad en un primer momento, cuando se lanzó el alerta en la solicitud o en la preparación para evacuación, bueno, fue de una incredulidad, porque, bueno, pensaron que tenían un sistema de protección. El agua, bueno, decían que el agua nunca había llegado hasta donde ellos estaban. Pero bueno, cuando tenemos un sistema de protección, existe el riesgo de falla. El nivel del agua fue muy alto. Ya habíamos tenido alertas en las inundaciones anteriores de que el sistema podría fallar por falta de mantenimiento. Entonces es imprescindible que el poder público también considere la cuestión del aumento de la magnitud, de la frecuencia de este tipo de eventos climáticos que están ocurriendo ahora y que están proyectados para el futuro. Esa es la lectura que hago de esta situación. De la misma forma, es necesario, como cité antes en las primeras diapositivas, no existen mediciones, o sea, las personas no saben cuánto está lloviendo.
es una región de un vacío meteorológico. Por lo tanto, cuando yo digo, fueron 330 milímetros, esa es una información que fue registrada por los productores en diferentes puntos de la cuenca que entraban en convergencia para saber que eso podría ocurrir. Por lo tanto, tiene que haber un sistema de monitoreo más robusto y redundante al mismo tiempo. Lo que ocurrió fue que muchas de las estaciones hidrometeorológicas en estos eventos extremos fallaron. O sea, no teníamos la cuestión del río aguas arriba, simplemente porque la estación fue llevada por el agua. En Porto Alegre eso ocurrió también. Por lo tanto, la estación de medición del río Guaíba fue llevada por las aguas. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la cuestión del monitoreo. Bueno, no sé, Mario. Recibí aquí una pregunta de la audiencia. Bueno, pero para cerrar este asunto antes. Temos mais vindo da audiência que está acompanhando, agradecendo. Está claro, então, que nós precisamos, então, galgar quedó claro uma nova que etapa, tenemos que buscar como sistema unificado, bueno, esta onde nueva princípios de etapa, redundância pensando en un que já sistema estão unificado implícitos na lei con de sistemas 1368, redundantes que e também a están sua regulamentação contemplados nos en la ley. estados, ela fique mais evidente Bueno, que na esto parte do sea monitoramento, más evidente en la Nos parte de alertas, temos monitoreo. muito a trabalhar En las com a alertas tenemos população, mucho esses trabajo que tenemos que programas, hacer esses con la población. projetos Estos ligados a proyectos, educar estos para prevenir, programas temos casos do CEMADEM também, voltamos para la prevención, enfocados en la prevención. pioneiros que estão em alguns estados, Santa Bueno, Catarina, por en algunos exemplo, tenemos, en algunos estados tenemos casos pioneros. Se enseña en las escuelas, por ejemplo. Alunos da rede pública, professores. Alumnos de la red pública, profesores, por ejemplo, tienen esta información. O sea, al final de cuentas se puede hacer esto, pero es un problema cultural. Es un punto que vamos a tener que trabajar multidimensionalmente, pero está claro que tenemos que subir un grado más en este nivel para poder enfrentar estos nuevos desafíos que aún están en abierto. Es una etapa que empezó en 2011, 2012, pero tenemos mucho que hacer, mucho por hacer. Tenemos que llenar estos vacíos que tenemos. Y tiene que ver, sí, con la articulación con la población. Desculpa interromper, Perdón que interrumpa, quiero complementar lo siguiente porque creo que es importante. Estamos viviendo un momento en el cual que esta articulación de los diversos niveles es necesaria. Estamos viviendo un momento oportuno porque está siendo elaborado el plan de protección de la defensa civil. La ANA está trabajando en todo esto, diferentes trabajos conectados, relacionados. Fueron hechos talleres en los estados. Entonces veo en ese plan una gran oportunidad de mejorar esta articulación, de que en ese plan se pongan acciones con sus respectivas formas de responsabilización para que todo esto a nivel gubernamental se dé de una forma mejor articulada. Y otra cuestión puesta aquí es la necesidad de mejorar el monitoreo, tanto en el aumento de la red, lugares que no tienen estaciones, hay municipios que no tienen medición oficial, y también redundancia en lugares, por ejemplo, donde los equipos fueron llevados por las aguas. Tenemos que entender la importancia de este fortalecimiento en un momento en el cual el gobierno hizo un movimiento en sentido contrario, porque se cortó el presupuesto. Para esto el gobierno cortó el presupuesto. Sabemos que necesitamos recursos para esto, estos equipos no son baratos. Tiene que existir una sinergia en esa dirección adecuada de presupuestos para que acciones prioritarias sean consideradas. Y el monitoreo es prioritario. Cualquier sistema de alerta empieza en el monitoreo. Eso tiene que hacerse de manera prioritaria para que otras acciones puedan desarrollarse.
Muito bem, obrigado, Alessandra. Temos uma pergunta Gracias, aqui vindo Alessandra. da Tenemos una audiência. pregunta que viene de la Luciano audiencia. Rodrigues Peninho Luciano pergunta Rodríguez se a população de pregunta Porto si la Alegre población de foi Porto avisada Alegre no início de maio fue avisada a inicios de para se mayo preparar para as para cheias de abril. prepararse para las inundaciones de Ou seja, abril enfim, o la ele crecida del río a pergunta de assim, abril. como foi O sea, la avisado? pregunta es Quais cómo foram se os le avisó a la canais? población, cuáles fueron los Você poderia canales. comentar, Anderson, aí No que sé você si está Anderson vivendo a puede situação. comentar porque Anderson está viviendo esta Essa situación. cheia que começou no Bueno, final la de abril inundación, no interior do la estado creciente del río que empezó en abril en el interior del estado região metropolitana y de Porto alcanzó toda la Alegre, región metropolitana de basicamente Porto durante Alegre, o mês de básicamente maio. durante el mes de Uma das mayo. características Bueno, foi, una de las a características grande que tuvo intensidade da chuva, fue la Então, gran estava intensidad falando aí de la de lluvia. 800 milímetros, 1000 Estamos hablando de milímetros, 800 a 1000 questão de milímetros, dias ou semanas. eso en pocos E isso días, acarretou, pocas semanas, numa y subida esto muito acarreó rápida una do nível do creciente Guaíba aqui em rápida Porto Alegre, né? Então, del Guaíba o rio, ele aquí en basicamente, Porto da Alegre. cota que ele estava El até chegar río no auge foram aproximadamente 48 básicamente horas, né? llegó al nivel donde aí o está que en aconteceu 48 foi, horas. enquanto esses eventos Mientras eles estavam estos acontecendo eventos no interior, estaban né, no dia ocurriendo en el 30, interior, no el dia día 30 30, de abril, 1º de 30 de maio, abril, né? Então a 1 gente de já estava mayo, recebendo as informações que o sea, ya a teníamos grande cheia de información 41 ela já estava de superada que no interior do la estado, né? E inundación de isso 41 indicava se que superaría, ya havia uma estaba grande siendo chance superada de en el interior superar del estado, também o sea que la essa chance de que cheia em Porto Alegre, esta né, nos inundación dias llegara seguintes. a Porto Alegre Então, superando aquella quando a gente inundación percebeu histórica. essa digamos Como assim, essa cuando possibilidade, né, o que percibimos esta basicamente, posibilidad, digamos assim, o IPH lo que fez, né, básicamente el tu IPH mencionaste bem o hizo, Walter, o tú mencionaste Fernando, bien o el Rodrigo, trabajo de especialmente, que Walter, Fernando lideraram y essa questão das Rodrigo, que son los previsões, né? líderes Então en essa cuestión de questão previsión. da Bueno, cheia de esta 41 sendo cuestión superada no de interior la do inundación estado, ela del ligou o alerta, 41, que né? superaría, que ya Nosso estaba siendo alerta, eu diria, superada en el interno, assim, né? interior, Olha, vai bueno, eso superar activó 41 aqui em Porto Alegre una alerta interna. também, né? E Entonces aí, pensamos que en então Porto foram Alegre feitas también la situación previsões, né? podría ser Base em lo que modelagem fue. Se hidrológica e hizo algún hidrodinâmica tipo de previsiones para con base en entender qual modelaje seria o hidrológico, comportamento. Então hidrodinámico nós para tínhamos entender el já comportamiento. O chuva sea, teníamos ya observada, né? Então por lluvias isso que é observadas, importantíssimo por eso que es muy o importante monitoramento. Então el essa chuva monitoreo. observada, ela alimentou, Esta por exemplo, lluvia o modelo observada, esta hidrológico de grandes observación bacias, alimentó né? el Para modelo determinar hidrológico de exatamente qual grandes seria a cuencas vazão para em determinar Porto cuál Alegre em sería curto el tempo. E a gente caudal en percebeu, Porto Alegre basicamente, y en que cuarto em tiempo. menos de Y notamos 48 que en horas menos de nós 48 teríamos, né, horas o nosotros nível do Guaíba tendríamos el nivel del río superando os 5 Guaíba metros. Então, superando basicamente, o que los foi 5 feito, né, metros. nesse momento Básicamente, foi lo que se hizo en ese momento assim, de forma muito fue rápida, né, de uma forma muy divulgação rápida para os meios de divulgar a comunicação, los né, medios de especialmente, então, comunicación, rádio e especialmente televisão. radio E y eu diria assim, televisión. o seguinte também, Y aqui, lo que yo diría es lo no sul do siguiente, estado, né, houve aquí en el sur del estado digamos assim, hubo sinergia entre os una meios de sinergia comunicação entre los com medios de a comunicación questão dos con la órgãos, né, cuestión, de monitoramento, con de los órganos de previsão, monitoreo y IPH, previsión, con el IPH, na questão de en la divulgar, cuestión de tornar de, público bueno, essas de divulgar, informações, de né? hacer pública esta información. Isso foi disponibilizado em, eu Entonces diria assim, eso com talvez 48 horas se de hizo disponible en antecedência, né? 40, E con na 48 horas sequência de já foi antelación. disponibilizado um mapa Y com as áreas también que seriam se atingidas, né? disponibilizó un E mapa essa con las informação ela foi áreas que serían fundamental, porque afectadas. na verdade foram Y esta muitas información empresas, fue né? Por fundamental exemplo, o porque próprio tuvimos sistema de varias trens da empresas, região metropolitana de el Porto sistema Alegre, de trenes de la vendo región essa metropolitana de comunicação, Porto Alegre, decidiu cuando tirar os trens vio de esa Porto comunicación, Alegre e levá-los para um decidió local seguro e evitar llevar los prejuízo trenes de Porto milionário, Alegre a un né? lugar más Ao seguro mesmo para tempo que isso evitar acontecia, né, pérdidas enquanto a cheia ela millonarias. estava Y al mismo tiempo que esto começando ocurría, a mientras atingir la algumas áreas da inundación cidade, foram alcanzaba criados algunas abrigos, áreas de né, la ciudad, se crearon para as pessoas afetadas abrigos para pela las cheia. personas que E fueron desses afectadas por abrigos la ele inundación. Y foi, uno de estos foi uma lugares, grande esos área, abrigos, né, es uma grande área que estava fue servindo como abrigo, una né, grande que área que fue basicamente a usado partir do como momento, una olha, a área água vai segura, chegar ¿no? aqui, né, Porque caso o sistema de dijeron proteção que falhe, en algún então momento esse abrigo, ao el agua mesmo iba tempo, a né, ele llegar foi a que ele foi aquel criado lugar. pela Entonces, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, este lugar ele fue teve que creado ser por el deslocado gobierno para municipal de outras Porto áreas Alegre porque y tuvieron havia que essa previsão, desplazar né? Então, la de uma gente certa para otros maneira, lugares porque eu diria había que ese teve uma pronóstico. Entonces, antecedência
había una antecedencia entre 12 a 14 horas, así que no es un plazo muy grande, pero el evento fue extraordinario, pero ya es un tiempo que muchas personas tienen para tomar decisiones, para intentar salvar algo de sus casas o de sus empresas, y para tomar acciones específicas. Entonces, bueno, sería posible, ¿no? Aunque el pronóstico sea con 24 o 48 horas, es esencial, ¿no? Y para que las personas puedan, las empresas puedan tomar decisiones. Sí, eu estou escrevendo aqui também uma síntese do desafio, Sí, enquanto estão estoy gerando novas escribiendo perguntas, e que un hoje resumen os aquí de todo sistemas lo de que han alerta, dicho monitoramento de alertas, tem mientras uma hacemos componente las preguntas, y hoy meteorológica el muito sistema de forte alertas e tiene un também componente meteorológico interdisciplinar muy na fuerte y hora de también emitir o alerta, interdisciplinario en el momento claro, de emitir mas que falta ainda o acoplamento esa do ponto alerta, de ¿no? vista Pero también sistemático de falta modelos de superfície. el Esse vínculo exemplo que o PH del liberou modelo sistemático con para essa modelos de la situação é superficie. exemplo que se Entonces, el modelo precisa que vemos aquí en nas esta mais de situación es lo que necesitamos en 1.000 más de 1000 municípios, digamos, espalhados como municipalidades que prioritários, né, están dos 5.570, tenemos e onde nós temos 5.570, ¿no? espalhados municipios mais en de Brasil, 40.000 y tenemos áreas más de de risco, 40.000 dentre áreas de riesgo, majoritariamente eh, deslizamento e também de principalmente inundações e personas que enxurradas. Então, viven cerca trazer esse de patamar deslizes de para tierra colocar os y también sistemas de donde hay mucha superfície, essas lluvia. modelagens Así que meteorológicas traer hidrodinâmicas, ese numas escalas que nivel não para são, às vezes hacer são escalas esos pequenas, modelos né? para Então, la esse é superficie um también esforço que en é viável. escalas pequeñas, ¿no? O Es un Brasil tem a esfuerzo competência viable. Brasil técnica tiene muito la bem para competencia isso, técnica vários y grupos no Brasil. Estamos tiene la falando competencia do para grupo hacerlo muy líder bien. no Estamos hablando de Brasil varios e também no grupos, mundo, obviamente, tenemos mas não pensamos isso que grupos en chegue Brasil, tenemos un grupo líder en sendo Brasil y en el colocado de mundo, forma, pero digamos assim, esto, extensa, extensiva. esto Até para es algo melhorar, claro que porque a previsão hidrometeorológica é a veces no se importante, puede aplicar de forma mas extensiva saber porque qual é a para cota avisar, ¿no? Porque de rio el pronóstico máxima, meteorológico isso es se faz importante, pero através do también modelo de saber la superfície. elevación Então, máxima esse del é río, desafio esto se puede importante. hacer E con a un outra análisis de la também superficie, así que ese es un desafío. Pois não? Eu só ia fazer um comentário bem rápido. Mario, solo Eu ia tengo un dizer, comentario isso que você rápido. falou está Lo completamente que correto e dijiste está isso totalmente correcto. demonstra, né, Y a esto demuestra necessidade de la articulação em necesidad de diferentes níveis, articular porque, en por exemplo, diferentes muitas niveles, dessas porque previsões muchos de elas não estos podem pronósticos ocorrer somente no numa pueden escala ocurrir nacional, elas solamente en una precisam escala estar nacional, conectadas tienen que com estar escalas conectadas regionais, con né, escalas estaduais, então regionales. com Que, esses bueno, órgãos y atuando, né, estatales, em los diferentes organismos níveis, né? tienen Então, que assim, trabajar en diferentes é muito niveles. Así grande, né? que O Brasil tem muitos municípios em Brasil es muy risco, então a gente grande, precisa tenemos ter essa muchos articulação em municipios y diferentes tenemos que níveis, tener né? esa articulación en los diferentes niveles de gobierno. Também, segundo Sí, desafio, también é el consolidar segundo reto sistemas de alerta, es continuar a consolidar, né? Essa seria a seguir palavra. consolidando Sistemas de los alerta que são sistemas de alerta, centrados nas ¿no? pessoas, Que están né? Não é centradas en las simplesmente um personas, modelo. No no modelo. Que a solamente população el tenha um modelo, pero treinamento la adequado población de como tiene que tener un reagir evento adecuado de perante cómo os reaccionar alertas, além de con ter rotas de estos fuga e alertas, además de também tener locais de abrigo bueno, que já rutas estejam de preparados, fuga, ¿no? Pero não además de somente que de estos se refugios también y que tienen que construam ou estar que se preparados, improvisem quando já é no que sean iminente algo a tragédia, improvisado, entendeu? ¿no? Então, Cuando ya esses são tenemos elementos assim, una muito tragedia, ¿no? claros Que ha que nós ocurrido. Así que estos precisamos, son cosas até claras porque que acontecida a necesitamos tragédia, hacer, porque una vez que continua a ocurre tragédia una social tragedia, nos sigue la abrigos, na tragedia Isso. falta social, ¿no? interrupção Tenemos de personas serviços. que E aí eu no queria tienen chegar num refugios terceiro, y estão tenemos chegando interrupción de perguntas, mas um servicios también. desafio que nos toca a Entonces, todos é o antes de ir a desafio do las preguntas, saneamento. quisiera hablar Temos um sobre el desafio desafío do del saneamento desde a Lei saneamiento que nos toca a 9433, todos. Tenemos la que tem ley mais de 27 anos, a 9433, que 11445, tiene más de águas 7 años, urbanas, la o novo marco de saneamento, a 11445 14.026, de mas nós estamos reglamentación com urbana, uma tenemos el lei de marco del infraestrutura saneamiento, hídrica pero emperrada no tenemos una Senado lei desde de 2021. infraestructura hídrica que Ou está seja, paralizada en esse el novo Senado desde saneamento 2021. Así que este integrado nuevo é o que, saneamiento digamos, integrado ajuda também a es lo que trabalhar nos ayuda toda a también a drenagem no caso de trabajar Porto Alegre, todo que el ficou drenaje parada, en el caso de Porto misturada Alegre, com que estuvo resíduos, parado, misturada com mezclado esgotos, con falta de residuos, abastecimento durante alcantarillado, semanas, falta de em suministro vários bairros. durante Então, nós precisamos, semanas se de há um varios barrios, desafio que así temos que que falar, que é um novo eh, saneamento. E esse tenemos ese saneamento, desafío, ¿no? Que digamos es assim, el nuevo temos que saneamiento. Y falar. ese É saneamiento em es algo que torno de tenemos que meio discutir. trilhão de reais Es travados justamente para ver como esse novo bueno, patamar
dessa nova billones articulação de que vai ter 500 que estar billones de associada reales, y esto a es algo que novo tiene que patamar estar da Defesa asociado Civil, né, de novo al sistema. Então, eu acho que nuevo está nivel, claro ¿no?, de nessas duas esta apresentações que legislación civil. Así que é queda essa claro direção en que nós estas temos que presentaciones tomar que esta es como la nação, né, como dirección que tenemos que república tomar como e também nación, como como república estados, né? y como Muito bom, Estado. muito bom. Eu queria Bueno, muy só bueno. ver aqui que está Quisiera chegando solo ver que estamos recibiendo algunas algumas preguntas. perguntas. Uma pergunta, está chegando Tenemos agora, una começaram a pregunta chegar muitas aquí. perguntas. Empezaron a Temos llegar aí varias uns 3 minutos e vou ler porque não tem preguntas. tempo aí. Tenemos 3 minutos. Bom dia, tudo Voy bem? a É possível leerlas, no fazer tenemos uma mucho modelagem tiempo. Buenos numérica días. Podemos hacer un operacional modelaje com numérico resolução para que operativo con possamos dar apoio à resolución para Defesa que Civil? podamos dar Quem fala apoyo a isso la é defensa Senivaldo, civil. da Baixada Santista. Esto lo Obrigado, dice Senivaldo. Pergunta, Senivaldo de la como melhorar o Baixada Santista. monitoramento? Quais Pregunta, ¿cómo tecnologias devem ser mejorar el utilizadas monitoreo? ¿Qué e ou tecnologías debemos desenvolvidas? usar Monitoramento de o pequenas bacias desarrolladas? continua a ser desafiador, Monitoreo por de exemplo. pequeñas Quem cuencas faz es nossa querida algo que Mônica nos Porto. desafía Obrigado, Mônica, quem aún. organizou essa Y sessão. esta es Devemos muito. una Obrigado, pregunta de Mônica. A Mónica y pergunta dice para gracias para Anderson. quien organizó Há la estudos sesión. econômicos Una pregunta associados para aos Anderson. ¿Hay apresentados estudios de ferramentas económicos para se estimar os custos a serem orçados que por presentan tipo de bacia e relevo herramientas para urbano? estimar Quem los pergunta é costos que Carlos debemos Schauf. Obrigado, Carlos. establecer E en a el última pergunta presupuesto que para chegou: lidiar con estos qual problemas? o Una pregunta de olhar, Carlos. nível La de última pregunta que atuação nos da llegó, ANA ¿cuál em es relação a eventos críticos de seca e la escassez perspectiva quando de se la trata de água ANA con relación subterrânea, a los uma vez que eventos a críticos competência para de a gestão e escasez? autorização para o uso dessas Hablamos águas de é aguas dada aos subterráneas estados? Quem porque faz a pergunta é Lucas que tiene la Bozobon de Bem. jurisdicción de las Obrigado, aguas Lucas. subterráneas es de Eu los acho que nós temos estados. que, vou fechar com Es una essas pregunta perguntas de a Lucas. nossos Bueno, caros palestrantes. vamos Quer a começar, terminar con Alessandro? Quer estas começar, preguntas. Entonces, Anderson? no À sé vontade. quién quiere Temos 2 empezar. minutos. Adelante, tenemos 2 minutitos. Começar, Alessandra. ¿Quieres empezar, Alessandra? Pouco tempo para muita Bueno, pergunta. tenemos muy poco tiempo para muchas Inundaram preguntas. as perguntas, né? Sí, nos inundaron con preguntas. Talvez comentário, Solo né, quisiera sobre decir isso, assim, un alguém comentario. perguntou sobre os custos, Alguien né? habló sobre Os los costos, de ¿no? agora Los de costos reconstrução de do estado do Rio Grande do reconstrucción Sul, del estado de Rio Grande eles do vão Sul, ser muito, mas bueno, van muito a ser superiores ao que, mucho né, más que nós lo que teríamos em relação aos nosotros investimentos, né, tendríamos con de relación a las inversiones monitoramento e de monitoreo do próprio y sistema de proteção del contra cheias, né, aqui em sistema de Porto protección Alegre. contra Então, assim, inundaciones é aquí en Porto importante que a Alegre. gente Así que es importante invista que na nosotros prevenção, exatamente porque esse podamos custo ele é invertir en la muito menor prevención, porque el do que costo es depois mucho más custo de bajo reconstrução. Então, o Rio que Grande do Sul ele vai ter después desafio tener gigantesco agora. el costo de Eu não sei se já tem reconstrucción. Así que estimativas, mas com certeza vão ser para casa de muitos enorme ahora, bilhões no sé si de reais, né? estimaciones, E pero Porto Alegre seguramente também, serán né? Então, a questão do muchísimos, saneamento ela miles de millones de reales. é fundamental, assim, então, Entonces, além de la toda a cuestión de questão da cheia saneamiento em también si, né, es nós fundamental. tivemos Además de todo el uma problema de las falha no inundaciones sistema de en sí, drenagem, no tuvimos sistema de una falla en el esgotos, sistema no de drenaje, en fornecimento el de sistema de água alcantarillado, en el potável, suministro de né, agua que causou potable, prejuízo también que gigantesco para a causó pérdidas cidade, né, não enormes somente para la econômico, mas ciudad, também da questão de no solamente en el saúde ámbito das económico, pessoas. pero Então, también investimento en el na ámbito de la salud prevenção para las é personas. Así muito que mais barato inversión que na en reconstrução. prevención es mucho más barato que la reconstrucción. Eu acho que cabe que agora não dá Sí, a mais mí para responder nenhuma pergunta muito específica, né? parece, Tentar bueno, que no falar tenemos de mucho uma maneira tiempo, mais geral. pero voy a Eu acho intentar que a hablar gente de una pode, forma né, más amplia. frisar duas coisas que ficaram Creo que muito podemos evidentes aqui subrayar dos cosas nas minhas falas, que do quedaron muy professor, evidentes aquí en do lo nosso que querido mediador, que dijimos é a aquí questão da todos necessidade nosotros, de uma melhor que es la articulação, né, cuestión de la necesidad de más articulación intergovernamental e com outras de instituições intergubernamental nos y con mais otras diversos níveis, instituciones e también a en los questão varios da niveles. Y importância do también tenemos la monitoramento. cuestión de la Monitoramento é aquela importancia coisa del que não monitoreo. aparece, né? El Aquilo que monitoreo es ninguém algo gosta de fazer porque não que mostra, no e uma aparece, hora dessa todo mundo a fala nadie que le está gusta faltando hacer porque monitoramento. Então, a no lo gente ter pueden em ver, mente que sem pero cuando monitoramento esto ocurre não vemos é que falta el possível monitoreo y fazer tenemos que gestão tener de en mente que qualquer sin tipo de monitoreo evento no podemos crítico. hacer la A gestión de ningún importância de evento crítico. investimento La permanente em importancia de tener una monitoramento, inversión né? Que é a permanente en base do monitoreo, sistema de que es la alerta, das base del sistema de políticas, né? alerta, Todas las as políticas que políticas, vêm todas las subsequentes, políticas né? que vienen De después contingência, de de contingencias, de reconstrução. Então, o reconstrucción. monitoramento é a Entonces, base el disso monitoreo tudo. es la base Então, de é todo. importante Entonces, es investirmos em importante realmente monitoramento invertir e en saber monitoreo que o y monitoramento é a saber que el base disso tudo. monitoreo es la base Se de depois todo. for Muito possível a gente obrigado. resolver Si especificamente essas después outras podemos perguntas que resolver foram feitas com específicamente las caráter otras mais
preguntas que se talvez hicieron, fuja pouco que mote tal geral, a vez gente pode responder por e-mail sem problemas. van E un poco más agradeço allá, aí a podemos resolverlas por participação e o convite. correo.
Gracias una vez más por la participación y la invitación. Alessandra, Muchas Anderson, gracias, passamos Alessandra, Anderson. Pasamos ahora al cierre, entonces, agradeciendo a la organización de esta sesión técnica de la Brasil Water Week de Aves, edição de 2024. la edición E quem vou 2024. fechando aqui, Mário Mendonça, da Universidade de São Vamos Paulo, contando com a cerrando. Alessandra Cury, da Entonces, ANA, muchas e Anderson gracias Ruhoff, a do IPH Alessandra URGS. Muito Cury obrigado, y grande Anderson abraço Rufoff e del continuem IPH. com essa excelente Muchas programação. A gracias y todos, sigan con excelente esta dia. Obrigado. agenda fantástica. Buen día para todos.